Hola amigos, un saludazo de Cusatón. Bueno, como ustedes saben, un tema recurrente de este canal es que las personas cumplan los 10 mandamientos. Sí, este canal está dedicado a eso, a que las personas se arrepientan. Pero increíblemente, amigos, la cristiandad es la que promueve que las personas no guarden los 10 mandamientos. ¿No es eso acaso increíble? Pero es así. Ahora, lo que es peor aún, en este video les voy a demostrar que inclusive cuando tú le dices a uno de estos, entre comillas, cristianos, que guarden los 10 mandamientos, se van a molestar contigo hasta tal punto que te van a perseguir para hacerte daño. Increíble, amigos. Así que en este video, como siempre, les traigo prueba irrefutable, amigos, como solo Ecusatón se las puede dar, porque aquí les tengo la foto. Le he tomado la foto al sacerdote Luis del Toro, quien estaba haciendo una prédica diciendo que la ley fue cambiada y que ya no es necesario guardar los 10 mandamientos, y además tergiversando un versículo de Gálatas capítulo 5 versículo 12, y si no se lo saben, se los leo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué quiere decir ese versículo, verdad? Es como muy extraño. Por supuesto que cuando sacas un versículo de contexto, pues, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa que se mutilen los que os perturban? Aquí es donde voy a exponer la capacidad que tienen estos sacerdotes católicos para iniciar guerras, persecuciones, cruzadas, genocidios, revoluciones, contrarrevoluciones, insurrecciones, en fin, amigos, ellos desde siempre han tergiversado la Biblia para justificar sus cruzadas, para la expansión de su gran imperio romano, esa gran bestia que conquista rápidamente como un felino, sin que ningún país o institución pueda oponérsele. Y aquí tenemos la foto, nada más miremos la cara de felicidad que pone este sacerdote cuando tergiversa terriblemente este versículo de Gálatas 5:12, sacándolo fuera de contexto. Lo repite ni una ni dos, sino 3 veces, diciendo el versículo que dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Bueno, pero la pregunta es, según el sacerdote Luis del Toro, y por supuesto, según la Iglesia Católica, que es la que le permite que sea sacerdote, ¿quiénes son los que perturban a la Iglesia Católica? Porque no me digan que son aquellos que humildemente predican el Evangelio sin recibir sueldo del Vaticano, sino que con el sudor de su frente y también seguramente con sus lágrimas van de casa en casa, y me vas a decir que esos son los que están atacando terriblemente a este poderoso imperio católico romano, dueño de tierras, de bancos, de colegios, de universidades, de hospitales y quién sabe qué más. No me digan que esos son los que los atacan, no. Porque, amigos, realmente sería absurdo. Y si este sacerdote dice que alguien ataca a la Iglesia Católica porque le dice a los católicos obedezcan el segundo mandamiento que dice no te harás imágenes, entonces eso es atacar a la Iglesia Católica, eso es estar en contra de los católicos, cuando humildemente lo que se está buscando es que se arrepientan y dejen de ser idólatras, aunque sabemos que no solo ellos son idólatras, sino todo aquel que se haga imagen, no solo físicas, sino espirituales, como por ejemplo el dinero o la televisión o hasta la imagen de un familiar en la billetera. Sí, por supuesto, hay muchas formas de idolatría. Cuando amas a algo más que a Dios, eso es una forma de idolatría. Abraham no tenía imágenes físicas, pero Dios lo probó a ver si tenía idolatría con su hijo, y si se estaba haciendo una imagen espiritual donde amaba más a su hijo que a Dios. Y por tanto nuestro Dios lo tentó diciéndole: sacrifícame a tu único hijo. Tremenda prueba tuvo que soportar a Abraham, ¿verdad? Por supuesto, Abraham no dijo: oh Dios, ¿por qué me atacas? Me estás atacando, me estás perturbando. No, Abraham actuó humildemente y obedeció. Por supuesto que los que saborean hoy en día las mieles de las riquezas y el poder a través de estas sociedades de la masonería, como por ejemplo caballeros templarios de la iglesia
Iglesia Católica. Por supuesto que van a querer defender a su imperio católico romano a toda costa. Por supuesto, así tengan que hacer cruzadas, guerras, contrarrevoluciones, revoluciones. Por supuesto que ellos van a buscar defender su gran banco Vaticano, desde donde les giran sus cheques jugosos y todas esas grandes riquezas que solo la Iglesia Católica puede otorgarle a aquellos que venden su alma por un plato de lentejas. Qué fácil es ganar riqueza en este mundo, pero perder el alma, amigos. Así que según Luis del Toro, los protestantes son lo peor, el enemigo más terrible de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es el terrible error que están cometiendo los protestantes en contra de la Iglesia Católica? Llamar al arrepentimiento a los católicos. ¡Wow! ¡Qué terrible ataque!, ¿verdad? Este parece ser el tema central de la gran incomodidad de este Luis del Toro en contra de los protestantes, porque ellos hacen un llamado a que la Iglesia Católica se arrepienta, a que dejen de pecar. Entonces el sacerdote dice que eso es un terrible ataque frontal, una perturbación a la Iglesia Católica, la están atacando. Y entonces va y repite en su púlpito: fieles católicos, recuerden Gálatas 5:12, ojalá se mutilasen los que los perturban. ¿Qué tal está eso, amigos? Lo más increíble, que no es la primera vez que la Iglesia Católica proclama este versículo de esta manera tan curiosa, lo cual inclusive en el pasado ha llevado hasta a genocidios, amigos. Increíble. Recordemos en Ruanda en 1994 el terrible genocidio que ocurrió, y como saben, Ecusatón les da prueba de todo. Miremos la noticia en la cual el Papa Francisco, pidiendo perdón, imploró el perdón de Dios por los errores cometidos por la Iglesia Católica en el genocidio en Ruanda en 1994 durante un encuentro ocurrido un lunes en el Vaticano con el presidente ruandés Paul, del cual no voy a decir su apellido por obvias razones. Imploró el perdón de Dios por los pecados y faltas de la Iglesia y de sus miembros, entre ellos sacerdotes, religiosos y religiosas, que se dieron al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica, manifestó el Papa al referirse al genocidio en Ruanda, que hace 23 años dejó unos 800,000 muertos. El Papa, que se reunió por unos 20 minutos a puerta cerrada con el presidente de Ruanda, había ofrecido en el 2014 el apoyo de la Iglesia Católica a la reconciliación en Ruanda en ocasión de los 20 años del genocidio, aquella masacre donde 1/3 de la población de Ruanda, es decir, los Tutsis, fueron masacrados por los Hutus con total indiferencia del mundo. Ante el mandatario africano, el Papa volvió a recordar, como ya lo había hecho en el 2014, a las víctimas. Manifestó que el profundo dolor que siente la Santa Sede y toda la Iglesia Católica por el genocidio en contra de los Tutsis, y expresó la solidaridad a las víctimas y a todos los que padecieron esos trágicos eventos, y reiteró la nota divulgada por el Vaticano, donde Francisco recordó también aquel gesto del Papa Juan Pablo II durante el jubileo del año 2000, cuando por primera vez pidió perdón por aquellos horrores cometidos por los miembros de la Iglesia Católica en ese país africano. La Iglesia Católica fue acusada en varias ocasiones de apoyar el régimen extremista Hutu y de haber participado en las matanzas perpetradas en menos de 100 días. Varios sacerdotes y monjas fueron juzgados por su participación en el genocidio, en particular por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El 21 de noviembre pasado, la Iglesia Católica de Ruanda, en una carta firmada por los 9 obispos del país, pidió de nuevo perdón a nombre de todos los católicos que participaron en el genocidio. El religioso más importante de la Iglesia que fue juzgado por genocidio fue el difunto obispo
llamado Agustín Misago, quien fue absuelto y liberado de la prisión en junio de 2000. Durante las conmemoraciones por el 20º aniversario en abril de 2014, el presidente de Ruanda acusó a la Iglesia Católica de haber participado plenamente en la difusión de la ideología colonial que generó la división entre Hutus y Tutsis que llevó al genocidio. La ministra de Relaciones Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, advirtió que aún hay personas en la Iglesia Católica que protegen a los autores del genocidio. Hoy en día, la negación y la trivialización del genocidio continúan floreciendo en ciertos grupos dentro de la Iglesia Católica y varios sospechosos de genocidio han sido protegidos de la justicia dentro de las instituciones católicas, aseguró. Terrible, amigos. Así que si fuera verdad que la Iglesia Católica está arrepentida por aquel genocidio en el que claramente participó, por lo cual inclusive el Papa Francisco ha pedido perdón, implorando perdón a Dios, la pregunta del siglo, amigos, es esta: ¿cómo es posible que hoy en día un sacerdote católico ande viajando por toda América y haciendo videos en YouTube tergiversando a Gálatas 5:12, diciendo que los protestantes están atacando a los católicos y que los están perturbando, y de esta manera tergiversa descaradamente y maliciosamente el versículo de Gálatas 5:12 que dice: ojalá se mutilasen los que os perturban? Ahora tú puedes pensar, bueno, Ecusatón, tal vez tú seas demasiado exagerado, pero un momentico, y espero que no estés comiendo en este momento, porque te voy a mostrar algo que tal vez pueda hacer que te atragantes, así que tómate un vasito de agua antes. El genocidio en Ruanda no fue hecho con balas, no, fue hecho con machetes. Los Hutus literalmente mutilaron a los Tutsis, ¿ok? Entiende esto, amigo. Este es un tema muy pero muy serio. Que un sacerdote católico ande por ahí tergiversando Gálatas 5:12 es de la extrema gravedad, porque eso es exactamente lo que hizo la Iglesia Católica en 1994 en Ruanda. ¿Qué creen? El entonces presidente de Ruanda mandó a importar 5 millones de dólares en machetes. Como siempre, para eso sí hay dinero. Y les dio un machete a cada uno de los Hutus, quienes eran la mayoría católica, para que cumplieran lo que supuestamente dice Gálatas 5:12, es decir, ojalá mutilasen a los que os perturban. Y por tanto, amigos, en 1994, en el año del genocidio en Ruanda, la Iglesia Católica era dueña de todas las emisoras y colegios de Ruanda, y así empezó la adoctrinación terrible a los Hutus, sin que nadie pudiera prevenirlo, amigos. Ustedes ya saben cómo empezó. Los Tutsis nos están atacando, los Tutsis nos perturban, los Tutsis están contra nosotros, y luego Gálatas 5:12, ojalá mutilasen a los que os perturban. Así empezaron, amigos, así como está haciendo este sacerdote Luis del Toro ahora, muy suavemente, sin que nadie se escandalice. Un versículo tergiversado aquí, otro allá, y de repente los Hutus pensaban que Dios les había dado el derecho de mutilar a los Tutsis. El resultado fueron 800,000 Tutsis mutilados por los Hutus con los machetes que había importado el gobierno con la complicidad de la Iglesia Católica. Terrible, amigos. Es demasiado terrible. Es muy curioso, amigos, que sin que nadie se dé cuenta y sin mucha alarma, hoy en día de nuevo tenemos un sacerdote católico predicando la misma exacta doctrina que fue predicada a los Hutus en 1994 en Ruanda. Esta tergiversación diabólica de Gálatas 5:12. Todo empieza así. El sacerdote empieza diciendo: nos están atacando, nos perturban, están contra nosotros, y crea una paranoia en las personas. Lo mismo ocurrió en Ruanda, y empezaron a adoctrinar a los Hutus diciéndoles que los Tutsis estaban contra ellos, que los atacaban, que los perturbaban. Así empieza todo, amigos, día tras día, púlpito tras púlpito, colegio tras colegio. La Iglesia Católica tiene un gran poder porque es dueña de miles de colegios en todo el mundo, emisoras, radiales, televisión, etc.
con ese mismo discursito que hoy parece inofensivo de que nos están atacando, están contra nosotros, y luego Gálatas 5:12 fue exactamente lo que desembocó en Ruanda en un genocidio de 800,000 personas. Así que vemos de nuevo la Iglesia Católica actuando igual a como siempre ha actuado, y desafortunadamente no se quiere arrepentir. La historia siempre se repite, amigos, y el profeta Jeremías dijo: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo cambiar sus manchas? Este felino no puede borrar sus manchas, amigos. Lamentablemente, hoy en día, ante nuestros propios ojos, vemos de la mano o de la boca de este sacerdote aplicar la misma estrategia usada en Ruanda por la Iglesia Católica. Este no es un tema ligero. Entendamos que este sacerdote junto con otros van a seguir repitiendo y repitiendo como solo ellos lo saben hacer. A la vuelta de un par de años, ¿ustedes qué creen? Le dices a un católico que se arrepienta porque pues quieres que se salve, y de repente pues pueden sacar un machete porque van a decir que los estás perturbando, y que Gálatas 5:12 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Y qué creen que va a pasar? Gallina es y huevo lo pone. Es terrible lo que viene, amigos. Me pregunto si es por eso que la Iglesia Católica escogió a Pedro como su roca, porque recordemos que Pedro mutiló la oreja Pero aquellos que hemos escogido a Jesús como nuestra roca, sabemos que la Biblia no es un libro violento, sino que esta es una clara perversión del Evangelio, porque la historia lo comprueba. Si leemos Gálatas en el capítulo 5, no habla de ninguna manera de que un cristiano tiene que mutilar a un judío porque el judío se quiera circuncidar, que es de lo que habla Gálatas 5, en lo absoluto. Si leemos unos versículos antes, lo que leemos es, por ejemplo, en Gálatas 5:6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y luego dice en el versículo 11: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo del madero. Es decir, que Pablo les estaba diciendo que él, siendo judío, ya no predicaba la circuncisión. Ahora entendamos algo. ¿Qué es circuncidarse? Circuncidarse es mutilar un pedazo de carne del miembro masculino. Así que Pablo dice: aquellos que predican la circuncisión ni siquiera se circuncidan a ellos mismos. Por tanto, en Gálatas 5:12 dice: ojalá se mutilasen. Es decir, que aquellos que predican la circuncisión ni siquiera ellos mismos se circuncidan, porque este era un tema recurrente con los judíos. Predicaban la ley, pero ni ellos mismos la cumplían. Es apenas lógico que Pablo no estaba mandando a la iglesia de Gálata a comprar machetes y a mutilar a los que predicaban la circuncisión. Imagínense nada más semejante disparate. Lo que hacía Pablo en ese versículo era mostrar la hipocresía de aquellos que exigen la circuncisión para la salvación, pero ni ellos mismos se circuncidaban. Así que vemos esta terrible perversión del evangelio de este señor Luis del Toro, quien se rasga las vestiduras diciendo: oh, los adventistas perturban a los católicos, aunque también aclara que cualquiera que los perturbe, es decir, porque dice: llámense como se llamen, los que los perturban a ustedes. Ahí les dejo la foto, clarito lo dice. ¿Y cuál es la perturbación tan terrible? ¿Decirles a los católicos que obedezcan los 10 mandamientos? ¡Oh no! ¡Qué terrible ataque! Con razón el mundo está tan degenerado, pues la misma iglesia cristiana piensa que decirle a alguien que se arrepienta y que obedezca los 10 mandamientos es un ataque terrible. Pues ya puedes entonces imaginarte qué es lo que nos espera en este mundo. Tan molesto se pone el sacerdote que inclusive incita a sus fieles a mutilar a los adventistas o a los protestantes que los perturben, a cualquiera que los llame al arrepentimiento, porque según él están perturbando a los católicos. Oh no, amigos. Si les dice, bueno, recuerden, Gálatas 5:12 dice: mutilen a los que los perturban. Bueno, ver para creer, así que ahí está la foto, porque miren lo que dice: los adventistas calumnian y persiguen a los católicos. Yo no soy adventista, y también le digo a los católicos y a todo el mundo: arrepiéntanse antes de que sea tarde, dejen de pecar, dejen de robar,
robar, de adulterar, etcétera, etcétera. Al parecer estoy perturbando terriblemente a la Iglesia Católica. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Nada ha cambiado y lo que fue volverá a ser. Pueden mirar en la foto el minuto y el segundo del video. Vayan al video del sacerdote, óiganlo por ustedes mismos mientras él de su propia boca lo dice. Entonces, amigos, pongamos atención. Luego el sacerdote Luis del Toro dice que pesa una maldición para los que quieren obedecer la ley del Antiguo Testamento. ¿Pueden creerlo? Con razón el mundo está tan degenerado, amigos, porque la ley del Antiguo Testamento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19:18. Pero ¿qué amor al prójimo va a haber en este sacerdote? Por supuesto que no. Él tiene amores a su bolsillo, al cheque del Banco Vaticano, un jugoso y gordo cheque. Lo mismo que la Iglesia Católica predicaba en Ruanda, eso es exactamente lo mismo que predica Luis del Toro. Es terrible. La propia Iglesia Cristiana dice que si yo amo al prójimo estoy en maldición. Ahí está la foto. Ni siquiera estoy usando su video, nada más le tomé la foto. Ustedes vayan con el minuto y el segundo y vayan al video y escúchenlo por ustedes mismos. Es increíble. ¿Qué podemos esperar de este mundo, verdad? Nada bueno. Si los paganos no obedecen la ley, sabemos que ellos roban, porque obvio, no están bajo la ley. Ok, pero la Iglesia Cristiana diciendo: maldito el que ame al prójimo, maldito el que obedezca la ley del Antiguo Testamento, y resulta que en el Antiguo Testamento dice amar al prójimo como a ti mismo. Con razón, el mundo está sumido en reverenda corrupción, perversiones de todo tipo. Si los mismos sacerdotes predican el odio al prójimo, luego va y dice: la nueva alianza tiene nuevos mandamientos. ¿Cuáles nuevos mandamientos? A ver, ¿amarás al prójimo como a ti mismo? ¿Ese es un nuevo mandamiento? Nunca ha sido nuevo mandamiento. Amarás al prójimo como a ti mismo es un mandamiento antiguo. Amados, no os escribo un nuevo mandamiento, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Primera de Juan 2:7. Así que la ley del Antiguo Testamento es esa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley del Antiguo Testamento, nada más y nada menos que está en Levíticos, el libro más estricto de la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que cambió Jesús en la nueva alianza? Que alguien me responda. Si hay alguien en este mundo que pueda refutarme, que aparezca. ¿Qué ha cambiado Jesús? La ley es la misma. Dígame a alguien textualmente donde dice: la ley ha sido abolida, o donde dice Jesús: la ley ahora ha cambiado, o ahora el día de reposo pasará del sábado al domingo. ¿Dónde dice? Lo que sí podemos ver es que pervierten el evangelio. Miremos Gálatas 5:12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Sí, lo pervierten para la ganancia de su bolsillo. Tienen un corazón puesto en el dinerillo, por supuesto, tergiversan la Biblia para defender a su Banco Vaticano, el cual les gira un jugoso cheque. Tergiversando todo, sacan versículos fuera de contexto. Pero ¿dónde dice textualmente que la ley ha sido cambiada? No lo dice. El día de reposo fue cambiado por ningún lado. Solo deducen. Pero nadie tiene por qué interpretar la Biblia, nadie tiene por qué deducir nada de la Biblia. Solo conformémonos con lo que esté escrito literalmente en la Biblia. Si no está escrito, entonces no lo dice la Biblia y no es un mandamiento de Dios. Es un reglamento muy pero muy sencillo y básico. Escrito está. Así fue como Jesús le respondió a Lucifer. Punto. No tenemos que andar matándonos la cabeza. Si está escrito, obedécelo. Si no está escrito, no lo obedezcas. Pobres de los que aplauden a este sacerdote o se toman selfies con él, dejando prueba en el cielo de que son parte de esas obras malignas que se traman en esos púlpitos, prueba de que no se quieren arrepentir y que tienen en su corazón un odio enceguecido hacia el prójimo. Pero el verdadero cristiano no paga mal con mal, pues así dijo Jesús: amad a vuestros enemigos y no paguéis mal con mal. Nosotros oraremos por ustedes para que se arrepientan, y a Luis del Toro solo puedo decirle que siga predicando para que yo lo siga exponiendo, para bien de todo aquel que quiera abrir sus ojos. Así que amigos, para acabar,
Miremos el extremo de esta tergiversación al que llega el sacerdote para poder justificar que Dios tuvo que cambiar la ley supuestamente, de lo cual ya he probado que Dios no cambió la ley. Este sacerdote declara la terrible blasfemia de que en el Antiguo Testamento Dios puso a la mujer en el mismo lugar que un animal. Según el sacerdote Luis del Toro, Dios en el Antiguo Testamento dijo que la mujer era una burra, un animal, y que por eso Dios tuvo que cambiar la ley. Qué lamentable que un sacerdote que dice ser cristiano diga que Dios puso a la mujer como una burra en el Antiguo Testamento. No me voy a desgastar ni siquiera en refutar eso. Qué terrible tergiversación de la Biblia, todo para justificar una loca doctrina del genocidio, para poder justificar lo injustificable y tergiversar Gálatas 5:12 e incitar a las personas a mutilar al prójimo. Es terrible lo que esta gente hace para insertar en la mente de los desprevenidos locas ideas de genocidios enfocados en pequeñas iglesias. Por ejemplo, hasta donde yo sé, la iglesia adventista es una iglesia muy pequeña. El caso, por ejemplo, de Cusatón. ¿Qué daño puede hacer este canal de YouTube al decirle a la Iglesia Católica que se arrepienta? ¿Dónde está el terrible ataque que le están cometiendo a la Iglesia Católica? Así que amigos, desafortunadamente para ellos, decirles que obedezcan los 10 mandamientos es un ataque ponzoñoso a su iglesia, y que eso causará que las personas que los invitan al arrepentimiento sean mutilados, porque los están perturbando, según dice este sacerdotisa, y al parecer van a empezar por los adventistas. Aunque yo no sea adventista, eso no quiere decir que no me importe, no señor, porque el que calla ante la injusticia es peor que el que la comete, y no por eso voy a dejar de exponer a este sacerdote degenerado que lamentablemente promueve esta doctrina del genocidio, una doctrina que históricamente la Iglesia Católica ha usado para instigar genocidios en otros países. Es terrible, la Iglesia Católica sigue siendo la misma iglesia perseguidora, con sus cruzadas, como siempre ha sido. Ahí lo tienen. Miremos cómo todo está conectado. Miremos cómo este sacerdote en algunos de sus videos usa carátulas donde pone una cruz con 5 extremos. Es curioso, ¿verdad? En esta otra carátula pone también una cruz de 5 extremos. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que es caballero templario. Ahí tienen la cruz de los 5 extremos, símbolo clarísimo de la masonería y de la Orden Internacional de Demolay. Recuerden que Demolay era el gran maestre de la Orden de Caballeros Templarios, que fue enviado a la hoguera en la Edad Media en el año 1314, si no estoy mal. Nada es coincidencia. Ahora entendamos algo. ¿Por qué Luis Toro sale algunas veces con camisetas de puma? ¿Será que al hombre le gusta mucho el puma? Nada es coincidencia. Recordemos que al leopardo también se le conoce como pantera negra, y la pantera negra es conocida comúnmente como puma. Así que si el puma viene a ser un leopardo, nos preguntamos qué tiene de especial el leopardo para Luis del Toro, porque la Biblia dice: luego vi salir del mar a una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cuerno tenía una corona, en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. La bestia era como un leopardo, con patas de oso y boca de león. Ahí lo tienen, amigos, pues eso es lo que significa este puma. Es un leopardo, es la bestia que era como un leopardo. Y la verdad está a plena vista. Ahora tú dirás: Cusatón, es que a Luis del Toro le gustan las camisetas de puma. Bueno, en la JMJ también vimos a un DJ con la palabra puma. Y sabemos que nada es coincidencia. Lo que sucede es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, amigos. Hasta pronto. Y ya saben, no paguen mal con mal y cuídense mucho de lo que viene. Hasta pronto.